arrancamos, ¿eh? Que hoy tenemos un tema, tres temas tenemos hoy, bastante interesantes. Oremos. Te damos gracias a nuestro amado Padre Celestial por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos, de poder meditar en tu palabra, de poder conversar entre nosotros, de podernos ver y compartir estos tan gratos, agradables, divertidos momentos. Queremos poner nuestro corazón en tus manos para que tú nos hables, nos enseñes, nos guíes, nos ayudes a revisarnos, a cambiar aquello que debamos cambiar, a comprometernos con aquello que debamos comprometernos, para agradarte, para ser eh, con todas las letras siervos de Dios, siervos tuyos, Señor. Y que los demás que nos vean nos puedan llamar de esa forma y puedan entender que así lo somos. Pero somos débiles, eh, somos pecadores, somos humildes, Señor, en conocimientos, en decisiones, en fuerzas. Por eso, Señor, te necesitamos en todo momento. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, tú nos hables y tú nos acompañes. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el primer capítulo que vamos a ver hoy eh, es un capítulo que da que hablar y que da que pensar. Fíjense los dos temas que tenemos para hoy. Uno de los temas es el capítulo 25 que habla de las desilusiones y el desaliento. Y el otro tema que voy a dar yo es sobre los días malos. O sea, yo les voy a tirar dos temas amargos. Después el chelo llega para endulzarnos la noche. Pero mientras tanto van a tener que soportar el ajenjo amargo que me toca transmitirles. Pero no con ánimo de desanimar, sino con ánimo de animar, ¿eh? Con ánimo de, de, de darle el otro punto de vista al desánimo y al desaliento. Así que bueno, empecemos con el capítulo 25 del libro, desafiar, exactamente, esa es la palabra, desafiar a tener, en vez de días malos, días de aprendizaje. Y en vez de tener desilusiones y desalientos, tener aprendizajes, porque de todo debemos aprender. Eh, pero les aseguro que, como plantea el escritor del libro, es muy doloroso cuando uno ve que las personas con las que uno comparte o con las que uno trabaja fracasan. Es muy doloroso eso. Pensemos, por ejemplo, en el corazón roto de Abraham cuando vio que Lot se iba camino a la perdición, ¿no? A esa ciudad que el progreso de peregrino no quería llegar a la ciudad de destrucción o a ese camino de dolor. Y sin embargo, Abraham tuvo que desilusionarse cuando lo vio a Lot que se iba hacia ese lugar. Cuando Isaac y Rebeca vieron a su hijo Esaú, también qué doloroso debe haber sido que menospreciaba la primogenitura, que prefería la comida antes que el Señor, que prefería el mundo antes que la bendición de Dios. Qué doloroso para Pablo, cuánto dolor se ve cuando él les escribe a los corintios y les dice, pero ustedes pecaron en esto, en esto, en esto. Uno se ve desilusión y desaliento en esas cosas. Pero la cumbre de eso la podemos ver en el Señor Jesús, cuando en Lucas 9:41 les pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Vieron que la palabra nos dice a nosotros que debemos soportarnos unos a otros, ¿no? Y justamente por eso, porque continuamente podemos caer en la desilusión y el desánimo. ¿Y qué es soportar? Soportar es la función que hace la columna y la viga para sostener toda una casa y una estructura. Se pone la columna, se pone la viga, que van a soportar todo el peso.
Y el Señor dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? O sea, ¿hasta cuándo tengo que aguantar todas las cargas y el peso que ustedes generan? Y muchas veces eso nos está diciendo a nosotros el Señor también, ¿hasta cuándo tengo que aguantarte y soportarte? Y por la eternidad, Señor, le diría yo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no somos Dios. Entonces, por ahí nos cuesta mucho aguantarnos y ser el pilar y ser el sostén de los otros. Cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, ¿no? Y dice sobre esta roca, que le pone roca o piedra firme, el nombre a él, si bien el Señor se estaba refiriendo a sí mismo como la roca, pero también le estaba diciendo a Pedro que él iba a tener que sostener, iba a tener que ser ejemplo de esta iglesia primitiva, la primera iglesia. Entonces eso hablaba de tener que aguantar y tener que soportar y tener que ser de fortaleza. Ahora bien, uno es, al estar como siervo del Señor en el ministerio, uno va a ser de sostén, de fortaleza para los demás. Pero cuando uno invierte muchas horas en una persona, invierte muchos consejos en una persona, invierte tiempo, invierte dinero, invierte enseñanza, invierte dedicación, invierte tal vez noches sin dormir, y de pronto se encuentra después que esa persona se va al mundo o vuelve a caer o hace aquello que no esperábamos que hicieran, contrario a la voluntad del Señor, o deja de servir, o deja de adorar al Señor, de congregarse, viene el desaliento, ¿no? Porque uno empieza a pensar tanto que le dediqué, tanto que trabajé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Y uno ahí se pone en el lugar de Pablo, de Abraham, bueno, de todos, del mismo Señor Jesús, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlos? Y bueno, entonces, o por ejemplo, ¿no? Empezamos una actividad, empezamos ya sea escuela dominical con los niños, y uno dice, bien, o una reunión como la de esta noche, uno dice, bueno, preparo un mensaje, invito, armo, me quedo despierto hasta la noche tarde y de pronto, ¡pum!, no viene nadie. Y uno no tiende a decir, uy, gracias Señor porque no vino nadie. Uno se desalienta y uno se desanima y puede llegar a decir, pero ¿para qué armé tanto lío si, si no tiene sus frutos? Pero claro, eso lo estoy viendo yo, pero el Señor ve todo de manera diferente. Les invito a que leamos Mateo 17. Vayan buscando. El autor del libro da una cita. Vieron que él pone citas de muchas personas. Y da una cita de un hombre llamado Philip Brooks sobre este tema. Presten atención lo que dice. Ahí se las voy a copiar para que la vayan leyendo también, porque vieron que por ahí cuando son citas, ¿qué pasa? Que son dichas en inglés y después se traducen, entonces como que cuesta entenderlas. Aparte vieron que los yanquis hablan al revés que nosotros. Entonces cuando se traduce un libro de un escritor que escribe en inglés, cuesta más entenderlo o seguirlo que cuando escribe directamente en español, ¿no? Es como el revés. Dan, por ejemplo, una idea y después la explican, cosa que nosotros hacemos al revés. Entonces dice así la cita: ser un verdadero ministro para los hombres es aceptar siempre nueva felicidad y nueva aflicción. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Tenemos que estar preparados para, cuando uno está sirviendo, ministrando, estar preparados para una nueva felicidad, pero también una nueva aflicción, profundizándose ambas de forma constante. O sea, a medida que vayamos sirviendo más y trabajando más para el Señor, vamos a tener una mayor felicidad y una mayor aflicción. Y
y entrando en una unión cada vez más íntima e inseparable a medida que el ministro llega a ser más profundo y espiritual. O sea, a medida que vayamos ahondando más, vamos a tener en el servicio, vamos a tener nueva felicidad y nuevas aflicciones. Cada vez van a ser más fuertes esas nuevas felicidades y esas nuevas aflicciones, y cada vez más unidas e inseparables esas felicidades y esas desilusiones o esas luchas, por así decirlo. Pero nos va a ayudar tanto la felicidad como las aflicciones. ¿A qué nos van a ayudar? A ser más profundos espiritualmente. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo bueno como lo malo. Nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a acercarnos más al Señor. El siervo, sigue diciendo la cita, que se da a sí mismo a otros, nunca puede ser una persona completamente triste, pero tampoco puede ser una persona de alegría sin nubes. ¿eh? No vamos a ser infelices, pero tampoco vamos a ser 100% felices sirviendo al Señor. En el mundo menos, no nos vamos ni a acercar a la felicidad, pero sirviendo al Señor acá en la tierra, vamos a tener tanto alegrías como tristezas. Es lo que está diciendo acá. Pero no termina ahí lo que dice este hombre, Philip Brooks. Sigue diciendo esto. Menos mal, ¿no? Mientras significa mayores profundidades de tristeza y elevaciones superiores de gozo, y ambas vienen a menudo juntas. La del gozo y la aflicción. O la aflicción y el gozo. Vamos a ver ejemplos bíblicos de eso. Seguramente ustedes, a medida que vamos diciendo esto, se pusieron a pensar, ¿no?, en el servicio que ustedes realizan y van a decir, sí, es verdad. Hay momentos que tengo mucha alegría y me da mucho gozo y hay momentos que me quiero hacer mormón. Es lo que le decía el otro día a mi viejo. Me contaba de que a los pastores de su iglesia le pagaron, no sé en qué país, les llevaron para hacer unos, unas capacitaciones, ¿no? De mediación y de pastorado. Y le digo, yo me equivoqué de denominación. Entonces, hay momentos que uno dice, ¡guau! Súper gozo, pero hay momentos que uno quiere decir, no, me gustaría estar sentado en el último banco de la iglesia, en el lugar más anónimo que existe y haciendo la menor cantidad de tareas posibles. ¿Por qué? Porque uno va justamente en eso. Hay momentos de gozo y momentos de tristeza. Y hubo dos personajes que se vieron envueltos en ese momento. Uno fue Moisés y el otro fue Elías. Moisés y Elías se vieron envueltos en ese lugar. Imagínense Moisés, llamado por Dios, preparado por Dios, preparados en el lugar, vendría a ser la Universidad de Oxford del mundo, ¿no? Ahí en Egipto, con la mejor escuela, con los más sabios, con todas las posibilidades, todo. Después 40 años, eso 40 años, después 40 años preparado en la cultura hebrea eh, y en las cosas de Dios, para luego 40 años más estar guiando al pueblo. Salen de Egipto, felices, contentos, logran salir de la esclavitud hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. ¡Fua! Grandes milagros, ¿no? Se abre el mar rojo, cruzan en seco, llegan, Dios le habla directamente a Moisés, le da la ley, empiezan a tener sed, ¡pum! Sale agua de la roca. Agua amarga, ¡chum! Le da la solución para endulzarla ahí en Mara. Tienen hambre de algo diferente, tienen hambre, les hace caer pan del cielo, encima el pan más sabroso que podían eh, saborear. Todas las posibilidades les iba dando. Tienen hambre de algo diferente, codornices. Y así, para todo lo que necesitaban,
el Señor les iba proveyendo. Llega Moisés al monte, a lo más elevado, cercano a Dios. Tiene un contacto extremadamente estrecho con el Señor, le da la ley, le da todo, y en ese momento que Moisés estaba alejado del pueblo, el pueblo decide tener otro líder. Lo llama Aarón y le dice, Aarón, el pueblo, ¿no? Le dice, Aarón, sos nuestro nuevo líder, hacenos un nuevo Dios, hacen un becerro de oro, lo forman ellos mismos, empiezan con un Éxodo 32, con una tremenda orgía sexual, espiritista, satánica, diabólica, idólatra, frente al becerro, baja Moisés, brillando de haber estado en la presencia de Dios, lleno de gozo, con un contacto directo, y se encuentra con eso, con ese panorama. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la desilusión? ¿Se imaginan el desánimo que debe haber sentido Moisés al encontrarse a su amado pueblo haciendo eso? Y sin embargo, Dios agarra y lo llama y le dice, vení Moisés, te propongo dos cosas, le dice Dios. Primero, aniquilarlos a todos, destruirlos a todos. Y segundo, hacer un pueblo santo a partir de vos. ¿Qué decís, Moisés? Y Moisés, como gran líder, primero les da sin asco. Les dice, ustedes idólatras, se equivocaron, cometieron esto, esto y esto. Pero en segundo lugar, como líder, regresa a su tarea. ¿Sí? Regresa a su tarea, a pastorear a su pueblo, a seguir intercediendo por su pueblo. Entra en la misma presencia de Dios a pedir por su pueblo. ¿Sí? Si con su corazón destrozado va y le pide a Dios que no los destruya. ¿Por qué? Porque un líder no va a usar el fracaso del otro para crecer él mismo, sino que va a usar sus propios fracasos para que crezcan los demás. Moisés ocupa el lugar de los demás y le dice, no, no los destruyas, por favor, te ruego por ellos. Éxodo 33, 18, te ruego, le dice, que me muestres tu gloria. Moisés había estado frente a la gloria de Dios. Por eso pudo salir rápido de la desilusión y salir adelante y seguir guiando al pueblo. Hermanos, en los momentos de desánimo y desilusión, no podemos ir a otro lugar que no sea a la presencia de Dios y pedirle, te ruego que me muestres tu gloria, como le dijo Moisés a Dios. No importa cuánto fallemos o cuánta falla nuestra gente, los que nos rodean, lo único verdaderamente importante es la gloria de Dios, es regresar a Dios, es volver a Él. Cuando nos sintamos desanimados, tristes, preocupados, volvamos al Señor y Él nos va a renovar fuerzas. Un comentarista bíblico dice, porque la verdadera gloria y el júbilo santo de un hombre es gloriarse en Dios y no en sí mismo. Regocijarse en el nombre de Dios, no en su propia virtud. No deleitarse en ninguna criatura, sino es por amor de Dios. Cuando nos desanimamos y cuando perdemos fuerzas y cuando nos entristecemos, cuando dejamos de mirar a Dios. Estamos desanimados, miremos a Dios. Estamos entristecidos, miremos a Dios. Como hizo Moisés. No enfocarse en uno mismo, sino enfocarse en Dios y en su gloria. Elías fue otro que le tocó estar en un monte, así como Moisés. Pero en el monte Carmelo fue diferente. Se tuvo que enfrentar con todos los profetas de Baal. Cayó fuego del cielo, quedaron todos muertos, menos uno, Elías. Miró a su alrededor, miró para atrás y se encontró solo. No había nadie. Se encontró totalmente solo, luchando por Dios y para Dios.
¿Y qué pasó en ese momento cuando se encontró solo? Cayó de nuevo el desánimo, el desaliento, la tristeza, quiso patear la, patear la pelota, chao. Yo no sigo hacia adelante. Yo no puedo seguir así. Yo quiero abandonar, quiero dejar, no puedo estar así. Primera Reyes 19, 4 dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y el versículo 10, sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y solo yo he quedado. Como siervos de Dios, en algún momento nos podemos encontrar también como Elías, de mirar alrededor y estar totalmente solo. Mirar alrededor y decir, ¿valió la pena o no valió la pena que lloviera fuego del cielo y quedara yo solo? ¿Qué pasó acá? Entonces Dios nos muestra dos posibilidades y desear la muerte, ¿no? Como deseó Elías. Tenemos dos posibilidades, caer en el desánimo, en el desaliento como Moisés y volver rápidamente a buscar la gloria de Dios, o caer en el desánimo y la desilusión como Elías y desear morir y patear todo el tablero y abandonar el juego. Son las dos posibilidades que tenemos. Moisés vio la gloria de Dios y ahí encontró el ánimo que necesitaba. Pero Elías se vio a sí mismo y vio un fracaso porque se encontró solo. Pero él estaba solo no por decisión de él, sino por la decisión de todos los demás. Y tanto se fijó en sí mismo que se olvidó de mirar a Dios y decidió dejar todo. Ahora, si no vemos la gloria de Dios como Moisés, si no lo buscamos en el monte como lo hizo Moisés, no vamos a enfrentar el desánimo que va a llegar después en el valle. Moisés cuando bajó no podría haber enfrentado el desánimo si antes no había tenido contacto directo con el Señor. Y ese contacto directo día a día lo vamos a encontrar cuando nosotros lo busquemos al Señor. Si no, cuando en el valle del desánimo, tal vez quedemos arrodillados frente al becerro también nosotros. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. Fíjense en lo que les hice buscar, Mateo 17. ¿Quién lo lee, por favor? Del 1 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bien, Pedro, Jacobo, Juan, Jesús, ¿y quién más estaban ahí? Moisés y Elías. Entonces nosotros encontramos que Moisés finalmente pudo entrar a la tierra prometida. Y Elías finalmente pudo ver la gloria de Dios en el monte. ¿Sí? Entonces,
Todo esto es gracias al Señor Jesús. El Señor Jesús llevó a cabo esto, de nuevamente juntarlos a Moisés y Elías en un monte, y que cada uno pueda cumplir aquello que no había logrado cumplir antes. Hermanos, sin el Señor Jesús no vamos a lograr nada, ni en la tierra ni en la eternidad. Con el Señor Jesús es todo. Con el Señor Jesús. Si algún día nos encontramos predicando solos en la iglesia, realizando solos una tarea, esperando solos el llamado de Dios, no estamos realmente solos. El Señor está al lado nuestro. Y nosotros no estamos trabajando para los demás, estamos trabajando para el Señor. Y que el que finalmente recompensa, dándole la tierra prometida a Moisés, mostrándole la gloria de Dios a Elías y cumpliendo el propósito en nosotros, no es ninguna persona, es el Señor Jesús. Y para Él trabajamos. Ahora bien, pueden venir los días malos también, como plantea el libro en el capítulo 27. Y yo les voy a leer algunas frases rápidamente, porque el tiempo se vuela y no le quiero sacar tiempo al chelo, rápidamente algunas frases que habla cómo enfrentar esos días malos que se nos pueden venir. ¿Alguna vez alguno de ustedes se levantó chinchudo? Es que si no, es porque son extraterrestres. Todos tenemos días buenos y días malos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el cristiano que mira al Señor, no importa lo malo que esté su día, no va a dejar de servir al Señor. En el libro menciona que es peligroso el cristiano montaña rusa, que hay días que está en extremo arriba, casi tocando el cielo, y hay otros días que está allá en el fondo, casi tocando el centro de la tierra. Es lo más peligroso que hay. El cristiano, frente a los demás, tiene que mostrar que su día es bueno. Y eso se logra únicamente con ejercicio. Y ojo, porque lo primero que pensé cuando leía esto era, pero uno tiene que ser hipócrita entonces. No, de ninguna manera. Parte del ministerio que cada uno de nosotros tiene por delante es mostrar lo que Dios hace en nuestras vidas. Y si nosotros mostramos enojo, tristeza, malestar, estamos mostrando que Dios no está haciendo su obra en nosotros. Si un día estamos mal, si estamos tristes, si estamos enojados, ¿a quién tenemos que ir? Allá, al monte, a buscar la gloria de Dios, orando, buscándole en su palabra para que Él cambie lo malo en bueno, endulce el agua amarga de Mara en agua eh, potable y digna de ser bebida. Si después de todo es el que tiene agua en abundancia, ¿o no? Entonces, es normal que tengamos días malos, pero el cristiano sabio, el cristiano maduro, el siervo fiel del Señor, no va a impedir que ese día malo haga que no hagamos la obra del Señor. Entonces, uno tiene que siempre buscar al Señor en cualquier momento. Dice, los días malos no son raros para ninguno de nosotros, pero no debemos permitir que se conviertan en excusas para mimarnos a nosotros mismos y para crearle problema a nuestros consiervos. Porque es como en el trabajo. Si nosotros tenemos un trabajo que nos pagan y por estar mal, chinchudo, triste o desanimado, dejamos de hacer ese trabajo, no cobramos ese día. Y tal vez le producimos un doble trabajo al otro. En la obra del Señor pasa lo mismo. Si yo no hago lo que tengo que hacer, otro lo tiene que hacer. Y recargamos a ese otro que tiene que hacerlo. Entonces, cumplir lo que uno debe hacer. Otra frase dura. Los problemas físicos crónicos reclaman atención médica, pero los sufrimientos ocasionales son más molestos que los problemas físicos. Claro, porque uno ya no está preparado para eso, ¿no? Para el dolor de espalda viene el diclofenac. Para el dolor del corazón, ¿qué? Claro que viene un diclofenac para el corazón. Se llama oración y lectura bíblica. Haga cualquier cosa
menos sentarse y sentir lástima por sí mismo. Muy Por ahí lo común. que hacemos es, uy, pobre, que soy un siervo sufriente. Lo que sufrió Elías, lo que sufrió Jeremías, no, ni se compara a lo que yo sufro. Y nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos. No, arremanguémonos y vayamos hacia adelante. ¿Qué hace un atleta que corre la carrera y tropieza en la salida? ¿Se queda llorando en el piso? No. Así llega el último, tiene que llegar a la meta, se levanta, se sacude y sigue corriendo. Por ahí tendremos, como algunos que se ven, que se vuelve alguien y nos ayuda a levantarnos y nos acompaña, y por ahí solos, pero tenemos que seguir corriendo. Dice, los obreros cristianos están a veces tan ocupados que se olvidan de cómo relajarse. Escuchen, hermanos, esto. Es importantísimo descansar de la obra del Señor también, pero en común acuerdo con los que sirven con nosotros. Yo no puedo agarrar, si me toca un mensaje y llamarlo, che Ramón, vos sabés que me voy a tomar unos días de vacaciones, tomá vos el mensaje de mañana. No, todo a su debido tiempo, responsablemente, sin sobrecargar al otro, ¿no? Tengamos cuidado con eso, pero debemos descansar. Cuando escuchaba a Pérez Milos que hablaba sobre la responsabilidad de los pastores y ancianos, él decía, un anciano, un pastor no debería permanecer más de 3 años seguidos en ese ministerio, sino que se debe tomar un año de vacaciones, porque si no, en otras palabras, parafraseando, les queda el cerebro quemado, porque el trabajo no se sigue realizando de la misma manera. Y qué real que es eso. Si se ve a sí mismo nervioso cuando no hace nada y siempre impaciente por ir a alguna parte y hacer algo, puede que sea convertido en un adicto al trabajo. Si un día descansamos y nos sentimos culpables de estar descansando, es porque algo estamos haciendo mal en nuestra vida. El Señor mandó trabajar 6 días y uno descansar. Dios es omnipotente y sin embargo descansó. ¿Que nosotros somos mejores que Dios, más poderosos que Dios? No está mal descansar, ¿eh? No está mal descansar. Muchas veces a mí me dijeron en la iglesia, no, de la iglesia no se descansa. Cuando uno se toma vacaciones y no va un domingo a la iglesia, escuché decir, ¿qué? ¿Te tomás vacaciones de Dios? Qué mal enseñados que estamos. No es tomarse vacaciones de Dios, es tomarse vacaciones de la iglesia, que demanda tanto esfuerzo que nos destruye muchas veces físicamente y mentalmente. Entonces no está mal descansar. Como les digo, tampoco vamos a descansar todos los domingos del año y trabajar un solo domingo. No, no es así. Pero no está mal descansar de común acuerdo. ¿Por qué? Porque físicamente no somos todopoderosos. Porque mentalmente no somos todos poderosos. Entonces es muy importante también poder descansar este cuerpo imperfecto. Terminamos con esto. Que alguien busque 2 Corintios 4:16, por favor. Terminamos con esto. Un día malo no es exactamente lo mismo que un día de ocio, pero si su actitud al enfrentarlo es correcta, puede hacer de él un día que puede ser muy provechoso para usted y para su ministerio, dice ahí el libro. Si nosotros a ese día lo aprovechamos bien, puede ser de mucha bendición para mí, para mi familia y para los demás. Si hay un día que estamos enfermos, que estamos cansados, que estamos desanimados, busquemos otras alternativas. Busquemos descansar, busquemos leer, busquemos ponernos a hacer algo en nuestro hogar, busquemos hacer una huerta, busquemos regar las plantas, busquemos salir a caminar, algo que nos despeje. Regando las plantas es cuando más se ora, créanme. Leyendo es cuando más se aprende relajado, créanme. Busquemos hacer algo distinto y van a ver que volvemos siendo otros.
¿Quién lo tiene a 2 Corintios 4:16? Lucho, fuerte. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué belleza, ¿no? Se va desgastando el cuerpo, junto con el cuerpo la mente. Por eso no recuerdo las cosas que recordaba de más chico. Todo se va desgastando, pero la fuerza interna, lo espiritual, se renueva de día en día. Y eso es una promesa del Señor. Y para eso debemos buscarlo en el monte, su gloria y su poder. No importa que nos desanimemos, que nos desalentemos o que tengamos un día malo, es normal, pero que no sea una constante en nuestra vida, sino todo lo contrario, una excepción en nuestra vida y que sepamos cómo solucionarlo, buscando al Señor. ¿No, Chelo? Exactamente. Qué temita, ¿eh? Qué temitas que te tocaron. Yo me sentí muy identificado porque en realidad es difícil mantener el gozo. Y eso habla de nuestra comunión con Dios también. La verdad que durante mucho tiempo que he servido al Señor he visto más días grises que cielos abiertos, pero qué bueno saber que Dios está obrando dentro de las dos posibilidades que se pueden barajar dentro del ministerio, que es enfrentar las dificultades, como bien dijiste vos, y seguir sirviendo al Señor con alegría, con gozo. Nada, yo la verdad que soy el menos competente para hablar de esto porque me ha costado mantener el gozo en el ministerio porque me he desanimado y me he desilusionado mucho de las personas, de mí mismo, pero no de Dios, ¿no? Y el autor de a mí me toca el capítulo 21, que es almíbar para el alma, porque el gozo viene de poder disfrutar del privilegio que tenemos de ser siervo de Dios y servir a un Dios tan grande como el que tenemos. Y da gozo servir a Cristo, ¿no? Pero cuando estamos, como bien decía Andrés, bien enfocados en la persona de Él y saber que lo que nos produce servir a Él no tiene que ver muchas veces con las circunstancias, tiene que ver, como dije antes, con nuestra relación con Dios. Y acá el autor nos anima a que nunca perdamos ese gozo y que no importa la tarea que desarrollemos dentro del ministerio, dentro de la iglesia, no nos olvidemos que servir no se encierra en las cuatro paredes de la iglesia nada más. Servir implica todo lo que es un creyente, ¿no? En todos sus aspectos y en todas sus relaciones, ¿no? Y acá el autor nos incentiva a no perder el gozo y saben que había notado algunas cosas que me gustaría que las pensemos, ahora se las voy a mencionar. El autor da una cita en Nehemías 8:10 que dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y creo que acá está la clave de mantener el gozo en el ministerio, pero también en la vida, porque, a ver, no podemos disasociar el hecho de vivir una vida en gozo en el Señor, separándola del servicio. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, mi vida refleja lo que yo soy. Mi vida refleja mi relación con el Señor. Mi vida refleja el servicio que estoy brindando a Dios. O sea, hace un par de años atrás, yo me reía por esto, porque decía que yo soy el menos competente para dar este tema, y una clienta que tengo me dice hace varios años atrás,
che, dice Marcelo, dice, ¿por qué vos siempre tenés cara de enojado? Ah, es como si me hubiera pegado un cachetazo. Y digo, uy, cómo estoy reflejando el gozo de Dios, decía yo entre mí, ¿viste? Y la verdad que me empecé a cuestionar el hecho de lo que uno no se da cuenta a veces de estas actitudes, ¿no? De, de lo que nosotros reflejamos. Y vos, como dijiste bien, podés tener un día malo, pero el tema es cuando todos esos días, todos los meses se convierten en días malos, ¿no? Y acá está la fuente de nuestro gozo, que es el Señor. Dice, ¿por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Eh? Y este autor que menciona mucho Warren Wisby, que es Philip Brook, dice regocijémonos juntos. O sea, es una invitación. Y lo mejor y más feliz que podemos hacer es servir al Señor. Ahora, si yo a ustedes le preguntara, ¿qué es servir al Señor? ¿Qué representa para cada uno de nosotros servir al Señor? ¿Qué beneficios trae para nuestra alma el servir al Señor? ¿Qué provecho tiene el servir al Señor? ¿Cuánto tiempo es el que invertimos sirviendo al Señor? Y ¿saben qué? Yo descubrí que lo mejor que nos puede pasar es eso, porque cuando nosotros damos lugar a otras cosas, es como que esas cosas van carcomiendo el gozo y nos van quitando la alegría de servir a Dios. Y lo mejor y más feliz que podemos hacer es servir al Señor. Y saben que esta tarea se la podría haber dado a los ángeles, el Señor, ¿m? Pero nos las dio a nosotros. Y eh, acá Pablo cita, perdón, acá el autor cita Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, y dice, no sea que habiendo sido heraldo yo para otros yo mismo venga a ser eliminado. El heraldo era una especie de árbitro, que regulaba los juegos atléticos que había en Grecia, ¿no? Se encargaba de anunciar a los que participaban, daba el anuncio de quiénes iban a participar, pero también las reglas, y era el que dirigía y controlaba o de alguna manera guiaba este tipo de actividades. Y Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o mensajero, dice también otra versión, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se presenta como, como heraldo, pero también a la vez es un creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que él también tenía que cuidar de mantener su testimonio para que eso que él les enseñaba a otros se vea reflejado en su vida, que era un poco lo que les decía al principio. Eh, Decía que esto proviene de la imagen de los Juegos Atléticos griegos, ¿no? Ahora, yo quería que pensemos en algo porque son algunas cosas que fui anotando. Nos dolemos de la pérdida de un familiar, ¿no? ¿Es así? Nos dolemos de perder un trabajo. Nos dolemos de perder una amistad. Nos dolemos cuando padecemos una enfermedad, pero no nos dolemos muchas veces de perder la posibilidad de servir a Dios. Y eso es muy triste en la vida de un creyente. Porque ahí se refleja lo que dijo el Señor: donde está tu tesoro, está tu corazón. Y fíjense, dice, ¿qué haría usted si Dios le quitara el ministerio que le dio? ¿Qué harías vos, por ejemplo, Andrés, si dejarías de enseñar? ¿Qué haría cada uno de nosotros si Dios nos quitara los dones que tenemos? Y posiblemente nos dedicaríamos a hacer otra cosa. Tal vez nos sentiríamos aliviados porque muchas veces, como mencionaste antes, cuando nosotros no nos reenfocamos en Dios, cuando somos desalentados, desanimados, desilusionados, hemos sido y fracasamos, si no nos volvemos a reenfocar en Dios, lo más probable es que tomemos el ministerio como una carga. Y acá el autor dice que si usted siente algo así, no tendría que estar en el ministerio. No tendría que estar ni siquiera sirviendo a Dios en esa condición, porque
es una forma también amarga de darle la espalda al Señor. Y me gusta lo que dice acá el autor. Confío que usted diría confío que usted diría, prefiero morir e ir al cielo antes de entristecer al Señor y perder mi ministerio. ¿Mm? ¿Eh? Ahora, no importa la clase de servicio cristiano que el Señor te llamó a hacer, ¿m? Es un privilegio estar en el ministerio y servir a Cristo Jesús. Y yo digo, ¿por qué muchas veces nosotros no valoramos el hecho de esto, de tener ese privilegio? Por ahí, humanamente, en el mundo, por decirlo así, es un privilegio, por ejemplo, que alguien eh, te invite a cenar si esa persona es tal vez alguien importante. Es un privilegio que una persona reciba un diploma, que sea reconocido por sus esfuerzos, eh, como científico, como historiador, como persona que es idónea en el área que se ha desarrollado y se ha capacitado. Y el mundo lo ve a ese tipo de personas como alguien que está en la cúspide o generalmente con admiración. Ahora, nosotros servimos a alguien que está sobre todo ese tipo de personas, que está sobre todos esos títulos, que está sobre todas esas eminencias, y sin embargo muchas veces tenemos en poco el privilegio de servirle al Dios Todopoderoso. Ahora fíjense, yo me sentí muy identificado con Andrés cuando Andrés hablaba de estos capítulos, porque el gozo no tiene que ver con el hecho de cómo vos te sentís a la hora de servir a Dios. No tiene que ver con el hecho de que te critiquen. Te van a criticar. No tiene nada que ver con el hecho de que recibas reconocimiento de los demás. El gozo viene del Señor, de saber que te ha dado este enorme privilegio y que muchas veces lo desaprovechamos porque, como dijo Andrés también, estamos tan ensimismados. Y yo te quiero hacer una pregunta y quiero que vos lo pienses. ¿Cuántas veces en tu vida como creyente has perdido el gozo de servir a Dios? ¿Mm? Y quiero preguntarte otra vez, ¿cuál fue el motivo? No me lo digas, pensalo. ¿Cuál fue el motivo por el cual vos perdiste el gozo? A veces tal vez haya sido la causa de un tercero, pero a veces fuiste vos el único responsable. Así que fíjate que por eso es importante. Hace muchos años escuché una frase de un pastor amigo que dirige un centro de rehabilitación y, y él me decía, ¿sabes qué, hermano? Dice, yo siempre me pregunto por qué hago lo que hago. Y es importante saber por qué hacemos lo que hacemos y para quién lo hacemos, ¿no? ¿Sabemos por qué hacemos lo que hacemos? Me preguntaba yo. Pienso que primero, acá el autor habla de varios gozos. El primero es el gozo de agradar al Señor porque usted está haciendo aquello que Él quiere que haga. Por eso yo hace un rato les pregunté por qué servimos al Señor. Y la respuesta para mí es esta. Servimos al Señor por el gozo de agradarlo porque estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer, a que hagamos, ¿no? El otro gozo, agradar a Dios debería ser el motivo supremo de servirle. Pero también hay otro gozo que es el gozo de crecer a la imagen de Cristo. Mientras vamos sirviendo al Señor y nos vamos comprometiendo con Él, vamos teniendo una intimidad profunda con su persona, es imposible que no crezcamos. Hay algo que se empieza a desarrollar en nuestro carácter, hay algo que Dios empieza a forjar a través de su palabra y el Espíritu Santo en nuestro corazón, que indudablemente nos hace pasar a otro nivel. Nos saca de la zona de confort, nos saca de la comodidad o de la pereza espiritual y nos lleva a otro nivel, a otro escalón en la vida espiritual y en la madurez personal y en nuestra comunión con Dios. Ahora,
este gozo de crecer a la imagen de Cristo, deberíamos también esforzarnos cada día por alcanzar como una meta, decir hoy quiero dejar, como decía, de enojarme menos, hoy deseo no quejarme más, hoy deseo empezar a darle gracias a Dios, porque también el gozo viene por darle gracias a Dios por lo que somos, por lo que tenemos, porque Él nos ha dado, por lo que Él hizo por nosotros. Y cuando nosotros dejamos de ver esas cosas, el gozo se va perdiendo, porque el gozo sabemos que viene por el Espíritu Santo. ¿Mm? Es un aspecto del fruto del Espíritu Santo el gozo, pero qué bueno es conformarse a la imagen del Hijo de Dios, como dice Romanos 8:29. Y saben que no son los grandes talentos los que Dios bendice, sino más bien la gran semejanza con su persona, con la persona de Jesús. ¿Eh? Y acá hay un tercer gozo, y es el de ayudar a otros a llegar a conocer a Cristo y a vivir para Él. Fíjense, yo no sé qué te ha pasado, si en alguna mente viste el milagro de la salvación delante de tus ojos, de una persona que viene de su vida hecha de goma, hecha pedazos, destruida, y de repente se encuentra con Cristo, le abre la puerta de su corazón y lo recibe como su Salvador. Hermano, eso causa gozo. Y saben que cuando el otro día hablábamos de predicar el Evangelio, cuando nosotros dejamos de hablar de Cristo, vamos de alguna manera perdiendo también ese gozo. Vamos perdiendo la motivación real por el cual un día Dios nos llamó. Vamos perdiendo esa posición en medio de este mundo para distraernos con otras cosas que son pasajeras. Pero el gozo de aquel que sirve al Señor con el corazón es permanente. Puede ser permanente en tu vida y en la mía, pero hay que buscarlo, ¿no? Y fíjense, ayudar a otros es mejor dar que recibir, dice la Biblia. ¿Mm? ¿Qué estamos dando nosotros? Porque cuando más das, cuando más gastas tu vida en el Señor, más gozo tendría que tener vos. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que mencionó Andrés, ¿qué es lo que te motiva a servir a los demás? Ahora, y eso nos lleva al cuarto gozo, que es el de conocer que a medida que servimos al Señor, dice, nada nos sucede excepto lo que Dios ordena o permite. Y a mí me llama siempre la atención las cartas de Pablo a los filipenses. Cómo un tipo como Pablo podía estar escribiendo desde una cárcel mugrienta, oscura y sucia, la carta del gozo, como la han denominado algunos teólogos. Entre cadenas, entre presos, entre soldados, ¿m? Entre grillos, ¿m? Entre paredes frías y tal vez en una situación inhumana, en una condición inhumana dentro de esa cárcel. El duelo era decir regocijémonos 2 veces. ¿M? Regocijémonos en el Señor. Y ahora, fíjense que él no se fijó ni en su seguridad, ni en su comodidad. Para él lo más importante, lo que estaba en la mente de Pablo, lo más importante era que el Evangelio de Cristo fuera proclamado en Roma y que las personas se entregaran a Cristo como Salvador y Señor. Entonces yo me empecé a preguntar esto y que te pregunto a vos esta noche, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué mensaje estamos llevando? Ojalá que no te digan a vos lo que me dijeron a mí. Che, ¿por qué tenés cara de enojado siempre? ¿Mm? Esa es una carta de presentación también. ¿Mm? Nuestras actitudes hablan del Evangelio también. Nuestro carácter habla del Evangelio también. Nuestro carácter habla de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la verdad que no soy, como dije antes, el más destacado ni el más calificado para hablar de esto, pero realmente me hizo pensar bien, me hizo abrir la cabeza esto que me tocó comentarles hoy. Y el otro gozo del ministerio es la comunión maravillosa que usted tiene con otras personas sirviendo a Dios. ¿Saben qué? Muchas veces dentro de la iglesia no nos conocemos ni a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no compartimos tiempo de servicio. Porque siempre lo que servimos somos los mismos. Porque tampoco a veces somos tan egoístas que no le damos a otros la posibilidad para que sirvan tampoco.
Y a veces, como dijo Andrés, también nos sobrecargamos porque otros dejan de servir, porque han perdido la motivación, porque han perdido el gozo, porque se han desenfocado, o porque simplemente y sencillamente y humanamente hemos pecado y nos hemos alejado del Señor. Ahora, qué bueno servir a Dios como familia. ¿No te produce gozo el que hoy a las 12 casi de la noche estemos acá hablando de cosas que van a tener repercusión en la eternidad? Y yo me preguntaba, para ir cerrando, ¿qué experiencia tan enriquecedora es pertenecer a un ejército, como el ejército de Dios? Servir juntos al Dios Todopoderoso y saber que otros están orando por vos, ¿m? Como ustedes están orando por ellos. Y acá el autor dice, podría continuar mencionándole gozos, pero termino citando el gozo de saber que su servicio por Cristo durará eternamente. Ahora, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice 1 de Juan 2:17. Ahora, fíjense que la mayoría de las personas que usamos en la calle o conocemos tienen una señal muy en común. ¿Y saben cuál es? Que han perdido y han despilfarrado no solamente su vida, sino su tiempo. Y yo te digo, yo no sé a qué edad conociste al Señor vos, pero yo tuve 27 años despilfarrando mi vida, ¿m? Hasta que Jesús se cruzó en mi camino. Y yo digo, hace 23 años que lo conozco al Señor, y yo me pregunto esto, ¿qué clase de gozo es el que tengo a la hora de pensar que tengo el privilegio de servirlo? ¿Qué frutos estoy llevando para Él? ¿Dónde estoy haciendo fruto? ¿Estoy sembrando acá en la tierra o estoy haciendo tesoros en los cielos? Un día vamos a estar delante del Señor, eso lo sabemos. Ya hemos hablado de esto en este libro. ¿Y qué querés que diga el Señor de vos? ¿Mm? ¿Qué querés que diga el Señor de vos? Y ¿saben qué? Termino pensando en esto. Si hoy te murieras, ¿qué dirían los demás? ¿O qué frase estaría en la lápida como una descripción de que vos realmente fuiste un siervo del Señor? ¿Qué podrían decir los demás? Porque si un día hoy nos vamos, cada uno de nosotros a la eternidad, nuestros jueces saben quién van a ser, los que se quedaron. Los que van a hablar bien o mal de nosotros van a ser los que se quedaron. Entonces, nuestro mayor esfuerzo no solamente tiene que ser el gozo de servir al Señor, sino de servir a aquellos con los cuales estamos clavados. De amarlos a pesar de su incoherencia, de las cosas negativas que podamos ver en ellos. ¿Acaso el Señor no nos amó de la misma manera a nosotros? Con nuestros berrinches, como le decía a los pibes de remar, con nuestros berrinches, con nuestro cambalache. Cada uno llegó al Señor en una condición. Ahora dice, al que más se le perdonó, más amó. Y el gozo viene por amar con todo el corazón al Señor. Amén. Yo no sé cuánto amás vos al Señor. No soy quien para juzgar si lo amás o no lo amás. Pero quiero decirte que el gozo va de la mano, de amar a Dios con todo el corazón. A pesar de, como dijo Andrés, a pesar de. Y te digo que me ha costado mantener el gozo durante estos años, porque fueron más las veces que tuve que tirar silicio sobre mi cabeza que ver cielos abiertos delante de mis ojos. Pero asimismo, este salmo que menciona Warren Wisby me ha motivado también. Dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre, vida, gozo, delicia
3 cosas me mencionaba. ¿Quién disfruta de estas bendiciones inapreciables? ¿Quién disfruta? Los que caminan por la senda de Dios, viven en su presencia y buscan las delicias divinas. Aquellos que sirven al Señor. Pase lo que pase, dice este autor, no pierda el gozo de servir al Señor Jesús. ¿Cómo está nuestro gozo? Si hoy tuviera un aparato para medirlo en tu corazón, ¿cómo está el gozo? Primero, de ser un hijo de Dios, de haber sido salvado, de tener una eternidad con Cristo y de ser un siervo inútil, al cual Dios nos ha dado el privilegio de servirles, a pesar de lo que somos. ¿Y saben qué? Con esto quiero decirles que Dios tiene más para darnos en la medida que nosotros lo busquemos y en la medida que le sirvamos desinteresadamente y con todo el corazón. Vamos a orar. Amén. Gracias, Dios, porque todos estos temas son muy profundos para el alma, Señor. Y hemos estado acá cada lunes escuchando tu palabra, escuchando el consejo de un hombre que ha servido muchos años a tu grey y ha apacentado a tus ovejas, y realmente nos sentimos pequeños ante el príncipe de los pastores, que eres tú, Señor, que eres especialista en transformar vida, en restaurar corazones, en amar a aquellos que todos desprecian, en traer alegría a aquellos que están tristes. Señor, no queremos ser ajenos a este gozo que hay en nuestra alma, de saber que fuimos comprados a precio de sangre, pero no por el hecho de ser salvos nada más, sino para servirte, Señor, y para gastar nuestra vida, Señor, nuestra humanidad, nuestros recursos, nuestras fuerzas en ti, Señor, para la gloria solamente tuya y para la extensión de tu reino, Señor. Señor, transfórmanos, Señor. No nos dejes así. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a buscarte con todo el corazón. Amén. Te necesitamos, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y hoy deseamos que tu Espíritu Santo, Señor, vuelva a renovar ese gozo, ese compromiso, ese deseo ardiente en el corazón de ser pregoneros de tu justicia y de un evangelio que transforma y cambia los corazones, Señor. Amén. Te damos solamente la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿qué les gustaría sumar o aportar a lo que se planteó, de lo que se habló hoy? ¿Qué número de capítulo es el del Chelo? 21. Ah, había quedado atrás, por eso no lo encontraba. Claro, Ahora sí. sí. Sí, porque venía justo para mezclarlo con los otros 2 capítulos que tocaban hoy, 25 y 27. Ahí está, lo titulé El gozo de servir. ¿Y Ahí los va. otros? ¿Cómo titulaste? El 27, los días malos, tal cual. ¿Y el otro cuál fue, el 25? Sí. El Desilusión. 25 lo titulé No decaer. Ah, bien. ¿Sabe cómo lo titulé yo, André, al 25? ¿Cómo? Pronto te defraudarán, pronto te causarán alegría. Escuchá, pronto te defraudarán, pronto te causarán alegría. Todos somos parte de estos padecimientos. ¿Sabés cómo lo titulé yo? No matarás. Bueno. No, no, es chiste, no lo titulé así. No, no. Puse desilusiones, desánimo. Bueno,
creo que todos en algún momento nos sentimos identificados con los 3 capítulos, ¿no? Eh, y el broche de oro era terminar con el gozo que hay en el servicio. Porque uno no es que sirve de una manera, cómo se diría? De una manera como para sufrir, ¿no? Sino que hay gozo en el servicio también. Por más que haya desilusiones y desánimo y malestar y problemas y preocupaciones, pero en la balanza da mucho gozo el servir. Y creo que eso es lo importante que tenemos. No es que el Señor promete muchísimo para el futuro, para los siervos, pero no todo es futuro, no todo es profecía o promesa. En el presente también el Señor nos da mucho a la hora de servir. Y parte de eso es el gozo. Y parte de eso es el sostenimiento y el sustento y el acompañamiento y todo eso, Ento, ¿no? Ahí sigo hablando yo me callo. Hablen ustedes. No, una de las cosas que, bueno, del capítulo 25 fue el que más por lo menos me vi reflejado en algunas cosas. Y me preguntaba, a veces cuando uno termina a veces lastimado, uno se puede llegar a preguntar si vale la pena darse a las personas, ¿no? Y, y a veces esto también tiene que ver con el deseo de conformar a todos, y no se puede conformar a todos, en el sentido de que cuando por ahí hay alguna situación y vos le tenés que decir la verdad a alguien y no le gusta, o esa persona puede amarte o puede desecharte, ¿no? Y eso pasa mucho en el hecho de cuando uno se empieza a comprometer con las personas y a tratar de ayudarlas. Al final, en vez de, cuando uno trata de ayudar a las personas, se termina de alguna manera perjudicando muchas veces por el hecho de querer ayudar nada más. Y a veces, muchas veces uno no sabe cómo ayudar a algunas personas. Por eso uno tiene que depender del Señor. Por eso me impactó lo que hizo Moisés cuando fue a buscarlo. Yo me preguntaba si Moisés sabía que el sobrino iba a meter la pata. ¿No se preguntaron ustedes eso? Porque a mí me llama la atención algo. El Señor le dijo a Moisés que... Perdón, me estoy confundido con Abraham. Sí, Moisés salió, pero después tuvo que ir, no sé cuánto tiempo invirtió en ir a rescatar al sobrino. Y cuando vieron que llega un momento que él elige una parte de la tierra, en el Jordán, la espesura del Jordán, y Moisés va para otro lado, ¿no? Abraham. Por eso me estoy confundiendo con Abraham. Yo me estoy confundiendo con Abraham. Yo estoy hablando del sobrino, ¿no? Lot. ¿Qué pasa? Lot, ahí está. Volvemos a Lot. Disculpen. Lotro. El otro. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Lo hubieras ido a buscar a Lot o no? No, yo te advertí, chao, embromate. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que Sí. quería escuchar, ¿eh? ¿Vos qué hubieras hecho, Lucho? ¿Cuál era la pregunta? Si le hubiera ido a buscar a Lot. El de Abraham, el sobrino. sobrino de Abraham que Sí, se fue a Sodoma y sí, Gomorra. Si lo hubiera ido a buscar, sí. y no sé, me parece que no. No, Ahora ¿sabés? Pero fíjate, bueno, el ir a buscarlo no solamente fue invertir tiempo, sino recursos, personas para llevar a que lo acompañaran a él, para rescatar a un insensato, tal vez, por pensarlo así. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces nos metemos en un terreno que desconocemos y se terminan complicando las cosas en vez
apaciguarlas o de tratar de arreglarlas, ¿no? Y pienso en esto como un ejemplo, nada más. Y lo dejo abierto a lo que ustedes piensen también. Chelo, vos Creo fíjate que esto en la de... relación con Lot, ellos dividieron el camino, pero creo que también de esa forma mostró amor, porque si hubieran seguido los dos para el mismo lado, hubiera sido peor. Y creo que como una actitud de sabiduría y de amor, dividieron caminos y cuando vio que se le estaba pudriendo todo también a Lot, por amor, más allá del marco que estuviese viviendo, lo fue a buscar, ¿no? Siempre me pregunté qué hubiese pasado si Lot elegía el otro lado. ¿Abraham hubiese ido a Sodoma y Gomorra o no? Siempre Pero bueno, eso me era... pregunté por qué le dio a elegir, ¿va para allá o para allá? Como fue para allá, el otro fue para allá. Y si hubiese elegido al revés, tal vez hoy diríamos, Bueno, Lot es el padre de la fe. No, no, yo creo que la sabiduría de Abraham tal vez hubiese quedado convertida, no sé, no hablemos de más. no, yo leí un comentario acerca de estas dos decisiones y el comentarista decía que Lot tenía puesto los ojos en las cosas materiales y Abraham tenía puestas los ojos en las cosas de Dios, digamos, ¿viste? Ahí estaba la diferencia. Y sí, che, ¿sabés qué pensaba cuando veía esto del desánimo y el desaliento? Que ahí menciona que el cristiano, ¿qué tiende a hacer? Se desanima, chum, tira a la basura el ministerio o lo deja a un lado, ¿no? Trayéndolo a nosotros, pongámosle, ¿alguna vez sufrieron un desánimo o una desilusión con su esposa? Uy, de quedar así, y sin embargo uno no abandona el matrimonio por un desánimo, una desilusión o una pelea. Con los hijos, ¿alguna vez desilusionaron de alguna decisión del hijo, de alguna reacción? Che, pero yo no esperaba que vos hicieras esto. Y sin embargo uno no agarra y toca el timbre, lo deja al hijo y sale corriendo. Eh, Uno sigue tratando de esforzarse más todavía en la crianza del hijo o esforzarse más todavía en la relación con la esposa. El desánimo, el desaliento no te va a llevar a abandonar el hijo, el matrimonio, sino todo lo contrario, esforzarse más. Pero con el ministerio no pasa eso. No nos lleva debería llevarnos al esforzarnos más todavía para tratar de salir adelante. Pero la primera tendencia es agarrar y tirar todo, ¿no? Ojalá pudiéramos, con el trabajo pasa lo mismo, un día me va mal y uno al otro día vuelve, no, hoy me voy a esforzar el doble para que me vaya mejor en el trabajo, ¿no? Uno no se esfuerza menos, se esfuerza más. Pero con la iglesia es algo diferente, ¿no? Siempre uno eh, abandona, o la tendencia es abandonar. ¿Por qué? Porque son las cosas del Señor. Chelo, hablamos mucho nosotros, que hablen los demás. Yo aporto un poco la noche antes. Hola. Sí, tema del desánimo. Me parece que a veces, casi siempre, el desánimo tiene que ver con los resultados. O sea, uno emprende una empresa, la que sea, y uno, después de un buen esfuerzo o gran esfuerzo, uno espera ver buenos resultados, porque es casi una regla en todas las cosas que nosotros hacemos, ¿cierto? Ponemos esfuerzo, ponemos sacrificio, ponemos empeño, y le damos, que damos, y a veces años, y uno dice, bueno, a ver qué hice, qué logré, qué alcancé, y cuando uno ve nada, viene el desánimo. Yo me acuerdo en mis años, cuando yo estaba en la iglesia de Guiñazú, los primeros tal vez 10 años, 15 años, fue un evangelístico enorme. Participé muchísimo, se hicieron campañas, acuerdo las campañas en carpa, no sé si alguien lo conoció, al hermano Quero que tenía la carpa. Bueno, 2 veces le llevaron la carpa ahí al barrio, le instalaron ahí un terreno en la iglesia, después otro. ¿David? ¿Sí cuánto? ¿Ah? ¿David? ¿Cómo? David Quero. Ah, sí. Sí, de la Que andaba, Asociación de Amigos.
Andaba en la Sí, motito con el casquito ahí. Una segunda serie. no me acuerdo, tenía una camioneta que llevaba todo el equipo para armar la carpa. Bueno, era un trabajo descomunal armar eso, desarmarlo, cuidarlo. Bueno, hace campañas, hace. Y después de mucho bregar, visitar el barrio, llevar gente, a veces había noches que se llenaba la carpa y no había conversiones. No se convertía nadie, pero nadie. Y claro, después de tanto esfuerzo, uno se siente medio desanimado y empezar a pensar, bueno, ¿qué pasará? ¿A qué se debe? No sé. Y eso muchas veces produce desánimo, desaliento. Y me pongo en el lugar de los antiguos profetas, que eran enviados a predicar, a anunciar el mensaje de Dios, y los resultados de predicarle a un pueblo rebelde, de que vuelva, que se arrepienten, y nada, nada, nada. Y encima el profeta dando años de su vida, años llegando a la vejez, y no obtener ningún resultado, lógicamente, humanamente, lo desalentamos. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿qué tal sería si el Señor te dice a vos, por ejemplo, mira, te andate a tal pueblo que está no sé cuántos kilómetros de allí, trabaja allí 20 años de tu vida predicando el Evangelio? Yo te digo una cosa, después de esos 20 años no se va a convertir nadie. Yo pregunto una cosa, ¿iríamos nosotros? ¿Iríamos? Mm. Tendríamos que ir, sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos servidores de Dios. Y si el Señor me manda, tengo que ir más allá de los resultados, más allá de lo que pase. Si me va bien, si me va mal, no sé. Pero yo obedezco al Señor y voy. E invertiré mi vida. Yo he oído hablar de algunos misioneros que están instalados en determinado lugar, en un pueblo, no sé cuántos años que están allá trabajando, y no ven todavía los frutos, resulta. Y a veces dicen, y bueno, las próximas generaciones a lo mejor lo verán y así se alientan un poquito, ¿no es cierto? Pero nosotros somos servidores del Señor y nuestra alegría, nuestro gozo está en servir al Señor más allá de los resultados que nosotros podemos tener. Por eso, me parece que a veces los desalientos vienen un poco por ahí, porque no vemos los resultados del gran esfuerzo, sacrificio que muchas veces nosotros nos empeñamos a hacer. Y me pongo en esa situación de hermanos que le dedican la vida. Y hablando de vida, estoy dedicando de años. Y tal vez desde muy pobres llegaron a un lugar, llegaron a viejos. Y bueno, la iglesia no creció totalmente, no avanzó. La obra en la cual yo estoy implicado no era lo que yo esperaba, lo que yo soñaba. ¿No es cierto? ¿Cuántos hermanos llegan a un lugar? ¡Oh, yo voy a predicar acá! Y uy, se van a convertir todos. Y no pasó así. Pasó todo lo contrario. Es como si se cerraran las puertas, los corazones, la dureza. Y uno dice, seré yo lo mejor que no estoy bien con el Señor, no sé. Nosotros debemos servir al Señor. Y como dijimos recién, servir con gozo porque lo estamos sirviendo a Él. Y los resultados son de Él. Y la voluntad soberana de Él, a veces nosotros la desconocemos, nos conocemos los propósitos del Señor en las cosas que nosotros hacemos. Pero nosotros debemos servir al Señor y apuntar a Él. Nuestro servicio estamos a sus órdenes. Mientras estaban hablando, recién me estaba acordando del apóstol Pablo, cuando el Señor se le revela a él, le dice, mira Pablo, tenés que ir a dar testimonio a Roma, tenés que hablar con el César. Bueno, muy bien. Se embarcó en la nave y todos sabemos en el último capítulo de los apóstoles qué pasó. Un naufragio, no sé las penurias que tuvo el apóstol, meses, no sé si un año, más de un año tardó en llegar a Roma. Y uno dice, pero si la voluntad del Señor era de que fuera a Roma a testificar, ¿por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué toda esa tortura de ese viaje terrible que uno lo lee y uno queda impresionado? Porque una aventura para una película. ¿Por qué poner tantas dificultades para que Pablo finalmente pudiera llegar a Roma a dar su testimonio? Bueno, es la voluntad soberana del Señor que muchas veces nosotros no entendemos, pero Él presenta a veces esa dificultad de sufrimiento, padecimiento, tal vez como dice el apóstol Pablo en otro pasaje, cumple mi carne lo que falta los padecimientos de Cristo. Tenemos que padecer a veces las mismas cosas que el Señor padece, porque el Señor padeció esas mismas cosas. El mejor y más grande de todos los predicadores que hubo sobre el mundo fue el Señor.
y no todos se convirtieron. Y el Señor tuvo que decepcionarse muchas veces de aquellos que se hacían llamar sus discípulos y se volvieron atrás. Yo me lo imagino ver a aquellos discípulos que le daban la espalda y se iban porque dijo unas palabras extrañas, que comen mi carne, beben mi sangre, y no le entendieron y se fueron, y tuvo que volverse a su pequeño grupito. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ah? ¿Qué momento el Señor también tuvo que pasar de decepción, ¿no es cierto? De decepción. Y en ese momento, y hablando de Elías, que quedó solo. ¿Y cuán solo se quedó el Señor estando en la cruz? Estaba solo, enfrentando los golpes, el látigo, la gente que gritaba que lo crucifican, a Pilato. Estaba solo enfrentando la cruz. A veces nosotros como siervos de Él tenemos que pasar a veces las mismas cosas para poder entender al Señor y su obra que Él hizo por nosotros. Gracias. Amén. Ahí cuando Sergio hablaba del libro de los Hechos, me acordé del capítulo 5, creo que es, que cuando Josué va a pelear con Jai, y bueno, no, fue derrotado el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un pecado ahí. Y a veces pasa eso también. No avanzamos nosotros en nuestra vida espiritual, ni tampoco como iglesia, porque hay pecado, y a eso Dios le desagrada, ¿no? Pero también me quedé pensando en otra situación, que esa es una. La otra es la obediencia. El hecho de obedecer a lo que Dios nos llamó. Eso ya lo habíamos visto, pero le cuento rápidamente un testimonio que a mí siempre me impactó. Resulta que había un pastor que una noche soñó que tenía que ir a predicar al medio de que era un campo. Él lo conocía porque en el medio había una ruta que la atravesaba y había pasado muchas veces por ahí. Entonces el Señor dice que lo manda a predicar a ese lugar. Entonces el tipo va, agarra su Biblia, se pone su traje, su corbata de pastor, van al medio de la nada, se toma un colectivo que lo deja justo en ese lugar, se baja el colectivo, bueno, ora, abre la Biblia, bueno Señor, yo no sé a quién le voy a predicar acá, pero yo vengo en tu nombre a predicar acá algo que vos me pediste que haga. Bueno, expone el Evangelio, predica el Evangelio, cierra la Biblia, ora y se vuelve de vuelta a su casa. Pasaron 2 años de ese episodio, y él se encuentra en una reunión y se acerca a un joven, a él, y dice: usted hace 2 años no estuvo en un lugar así y así y así. Y el tipo sorprendido dice: sí. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo estaba escondido detrás de una piedra, dice. Estaba escapando de la policía, dice. La policía después me atrapó y tuve que purgar 2 años de condena. Pero cuando yo estaba detrás de esa piedra, hice la oración que usted me pidió que haga y recibí a Cristo como mi Salvador. Y la verdad que uno no sabe por qué camino Dios te puede llevar cuando vos te dejás guiar por Él, ¿no? Y cuando sos obediente a la voz de Él y simplemente haces lo que Él nos pidió que hagamos, que es predicar el Evangelio de Cristo. Así que ese hombre, por la obediencia de ese siervo, pudo ser salvo, y conocer a Cristo. A mí me llena de gozo pensar en esto, ¿no? Y saber hasta qué nosotros, como dijiste vos, Sergio, hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a hacer cosas así. ¿Qué perdemos, hermano, cuando hacemos algo? Al contrario, ganamos mucho más de lo que nos podemos imaginar. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, y puede ser 2 palabras nomás. En tu predicación, Chelo, o el mensaje que el Señor te dio, hablabas del gozo del servicio. Y realmente es motivo de gratitud al Señor que el Señor nos permite servirle en nuestra debilidad, en lo que sea, pero los resultados son como decías, del Señor. No, ¿cuál fue el mandato del Señor a los suyos? Ir y predicar. En ningún momento dice ir y convertir. No nos dice ir
y que la gente se arrepienta. Sí, que se arrepienta, sí, predicarle para que se arrepientan. Pero los frutos son consecuencia del Espíritu Santo que con libertad obra en la mente y sobre todo en el corazón de aquel que oye la palabra. Por eso yo quería recordar un himno que seguramente vos lo conocerás y sería lindo si lo podés cantar. La primera estrofa del coro del 471 dice: gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer. Y da gozo en el corazón. Es un hermoso himno que transcribe el sentir de tu mensaje de esta noche, que realmente el resultado de cuando uno abre el corazón al Señor. Y bueno, al creyente, el creyente sabemos que uno de los atributos del fruto del Espíritu, porque es uno el fruto, pero son varios atributos, está el gozo. Y el gozo lo tenemos en el Señor. Y lo que Pablo le exhorta a los tesalonicenses es: estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Que el Señor nos bendiga. Bien, ¿qué les parece Amén, si Ever. cerramos la noche con ese himno que menciona Ever? ¿Les parece? Termina el himno y ya nos despedimos. Que Amén. pasen una linda noche, que el Señor los bendiga y bueno, disfrutemos este himno. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder y me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo todo vence ya. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder y me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, aunque solo ande yo. Es el gozo permanente del Calvario nos logró. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder y me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Y da gozo en el corazón. Y da gozo en el corazón. Amén. 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 Bueno, Muy bien. hermanos, después me vas a explicar que no entendí, Muniro. Sí, Pero eso después de las mellizas. No sé si en la galletita. sí, ¿Una no, después galletita que melliza? Eso no. después lo Yo explicará lo en único privado. que digo que mejor que se case antes que se queme. Sí, no, viste como el emoji. Ay,
Bueno, al menos dijo son un himno y no son un Muchachos. poema. Bueno, muchachos, que pasen una hermosa noche.